Bloque 1. La lluvia golpeaba contra el parabrisas mientras yo agarraba el volante, mis nudillos blancos con tensión. Cada destello de relámpago iluminaba a mi durmiendo hijo de 6 meses en el espejo retrovisor, su pequeño pecho subiendo y bajando en pacífica ignorancia de nuestra desesperada situación. Los limpiaparabrisas luchaban contra el aguacero, igualando el ritmo frenético de mi latido del corazón. 2 días en la carretera y el agotamiento arañaba los bordes de mi conciencia. Solo un poco más lejos, ¿no? Susurré, aunque mis palabras fueron ahogadas por la tormenta. Solo un poco más lejos y estaremos a salvo. ¿A salvo? La palabra se sentía ajena en mi lengua. No me había sentido a salvo desde el día que descubrí quién el padre de Noah realmente era. ¿Qué él realmente era? Tiré en el estacionamiento de un motel de carretera, del tipo donde preguntas no son hechas y efectivo es preferido. El letrero de neón de vacante parpadeó débilmente a través de la lluvia, proyectando un brillo rojo espeluznante sobre el rostro dormido de mi hijo. Por un momento, me senté inmóvil escuchando la lluvia y luchando contra el peso aplastante de la soledad presionando sobre mi pecho. Tomando una respiración profunda, agarré mi bolso y el portabebés. «Vamos, cariño», murmuré, desabrochando cuidadosamente a Noah y transfiriéndolo al portador, protegiendo su rostro de la lluvia con mi chaqueta. Él se agitó, pero no despertó, mientras yo me apresuraba a través del estacionamiento, charcos salpicando contra mis zapatillas gastadas. El vestíbulo del motel olía a cigarrillos y limpiador con aroma a limón. Una mujer de mediana edad, con ojos cansados, apenas levantó la vista de su revista mientras me acercaba al mostrador. «Habitación por la noche», dije, mi voz de horas de desuso. «Solo yo y mi bebé». Ella deslizó una tarjeta de registro por el mostrador. 55 en efectivo. Salida a las 11 solo. Llené el formulario con un nombre falso, Melissa Green, y pagué con billetes arrugados de mi menguante suministro de efectivo. No tarjetas de crédito, no rastro de papel. Eso es lo que mi amiga Sarah me había dicho antes de irme. Sarah, quien me había ayudado a escapar en primer lugar. Recé que ella estuviera a salvo. «Habitación 119, al final del pasillo», dijo la mujer, deslizando una llave adjunta a una etiqueta de número de plástico por el mostrador. «Hay una máquina expendedora junto a la máquina de hielo si necesitas algo». Asentí mi agradecimiento y me dirigí por el pasillo tenuemente iluminado. La alfombra gastada bajo mis pies. La habitación 119 olía a aire viciado y detergente barato, pero estaba lo suficientemente limpia. Puse el portabebés de Noah sobre la cama y rápidamente revisé las cerraduras de la puerta y las ventanas antes de permitir que mis hombros se desplomaran con alivio temporal. Mientras desempacaba nuestras escasas pertenencias, pañales, fórmula, una muda de ropa para cada uno de nosotros, me miré en el espejo del baño y apenas me reconocí. Círculos oscuros sombreaban mis ojos una vez azul brillante, y mi cabello rubio colgaba lacio y sin lavar. Parecía embrujada, casada, porque lo estaba. Hace 3 semanas, mi vida había sido casi perfecta. Tenía un hermoso bebé, un bonito apartamento en Boston y un trabajo como enfermera en el Massachusetts General al que podría regresar después de mi baja por maternidad. Claro, el padre de Noah no estaba en la imagen, pero eso fue por elección. Mi elección, o eso pensaba. Había conocido a Antonio Russo en el hospital cuando él vino con un socio de negocios que había sufrido un accidente laboral, una herida de bala. Antonio había sido encantador, atento y persistente. Después de semanas de citas para café y cenas, me había enamorado de su intensidad, su protección. Cuando descubrí que estaba embarazada,
Él había desaparecido y decidí criar al bebé sola, hasta hace 3 semanas, cuando él reapareció en mi puerta. «Tienes a mi hijo», él había dicho. No saludo, no explicación por su ausencia. Sus ojos oscuros se habían movido de mi rostro al bebé en mis brazos, y algo posesivo había brillado en su expresión. «Te fuiste», yo había respondido instintivamente, retrocediendo, aferrando a Noah más cerca de mi pecho. Negocios requerían mi atención. Él había dado un paso adelante, llenando mi umbral con su imponente presencia. El traje caro, el reloj de oro, el sutil aroma de su colonia, todo gritaba poder y dinero. No estaba al tanto del niño hasta hace poco. Su nombre es Noah, un nombre fuerte. Antonio había extendido la mano, sus dedos rozando la mejilla de Noah. Él tiene mis ojos, y así fue. Noah había heredado los ojos de su padre, de un marrón profundo, tan oscuros que eran casi negros. «¿Qué quieres, Antonio?», le había preguntado, aunque una parte de mí ya lo sabía. La forma en que miraba a Noah, como si lo estuviera reclamando, catalogando sus rasgos en busca de rastros familiares de sí mismo. «Quiero lo que es mío, Emma». Sus ojos se habían endurecido entonces, toda pretensión de encanto desvaneciéndose. «Tú y el chico vienen conmigo. Yo no te pertenezco». Las palabras salieron más fuertes de lo que sentía. Su risa había sido suave, peligrosa. «Todo en esta ciudad me pertenece a mí, Emma, incluyéndote a ti y a mi hijo. Cuanto antes aceptes eso, más fáciles serán las cosas». Esa noche, después de que él se fue con la promesa de regresar al día siguiente, recibí una llamada de Sara, una compañera enfermera y la única persona que sabía sobre Antonio. «Emma, necesitas huir», ella había susurrado urgentemente. «Antonio Russo no es solo un hombre de negocios cualquiera, es la cabeza de la familia criminal ruso. Ellos controlan la mitad de la ciudad. Drogas, apuestas, extorsión. Están metidos en todo. El hombre que he estado viendo trabaja para la oficina del fiscal de distrito. Dice que han estado tratando de construir un caso contra los rusos durante años, pero los testigos siguen desapareciendo». Mi sangre se había vuelto hielo. «¿Qué estás diciendo, Sara?» «Estoy diciendo que el padre de tu hijo es uno de los hombres más peligrosos de Boston, y si ha decidido que te quiere a ti y a Noah, no se detendrá hasta que los tenga». Empaqué una maleta esa noche, retiré tanto dinero en efectivo como pude de mis ahorros, y me fui antes del amanecer con Noah. Ahora, 3 semanas después, todavía estaba huyendo. Noah comenzó a quejarse en su portabebés, devolviéndome a nuestra lúgubre habitación de motel. Lo levanté, inhalando su dulce aroma de bebé mientras lo acunaba contra mi pecho. «Está bien, mi niño», susurré. «Mamá está aquí. Mamá te tiene». Preparé un biberón y me senté en la cama con él, la televisión murmurando en el fondo para alguna apariencia de normalidad. La pequeña mano de Noah se envolvió alrededor de mi dedo mientras bebía. Sus ojos, los ojos de Antonio, mirándome con completa confianza. «No dejaré que te lleve», susurré, presionando un beso en su frente. «No dejaré que te convierta en lo que él es». Después de que Noah se durmió, lo coloqué en el medio de la cama, rodeándolo con almohadas para evitar que se cayera. Tomé una ducha rápida, el agua caliente haciendo poco para aliviar la tensión en mis hombros. Mañana nos dirigiríamos más al oeste, tal vez cambiaríamos de dirección e iríamos al sur. Seguir moviéndonos, seguir corriendo. Estaba secándome el cabello con una delgada toalla de motel cuando sonó mi teléfono. El de prepago que había comprado 2 pueblos atrás. El que nadie debería tener el número.
Mi corazón tartamudeó en mi pecho mientras miraba el identificador de llamadas desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté, pero no dije nada. Emma. Su voz, suave como el whisky añejo y tan embriagadora, me envió escalofríos por la columna. Ha sido muy difícil de encontrar. Mis ojos se dirigieron a Noah, aún durmiendo pacíficamente en la cama. ¿Cómo obtuviste este número? Deberías saber a estas alturas que hay muy poco más allá de mi alcance. El tono de Antonio era conversacional, como si estuviéramos discutiendo planes para la cena en lugar de mi desesperado intento de escapar de él. Debo admitir, estoy impresionado por tu ingenio. La mayoría de la gente no habría llegado tan lejos. ¿Qué quieres? Ya te dije lo que quiero, Emma. Tú y el niño son míos. No somos posesiones, Antonio. ¿No eres? Hubo una diversión oscura en su voz. Todo tiene un precio, Emma. Todo puede ser poseído. Cuanto antes aceptes eso, más fáciles serán las cosas para todos nosotros. Déjanos en paz, supliqué, odiando el temblor en mi voz. Por favor, Noah se merece algo mejor que su padre. Su voz se endureció. Mejor que una vida de privilegio y protección. Mejor que el poder. Mejor que un criminal. El silencio se extendió entre nosotros y por un momento pensé que había colgado. Mira por tu ventana, Emma. Mi sangre se volvió hielo. ¿Qué? Mira por tu ventana. Con piernas temblorosas me acerqué a la ventana y cuidadosamente abrí la cortina. Bajo la lluvia que seguía cayendo, una SUV negra con ventanas polarizadas estaba detenida en el estacionamiento, sus faros cortando la oscuridad. ¿Cómo realmente pensaste que podrías esconderte de mí? La pregunta fue suave, casi amable. Estás exactamente a 1,247 millas de Boston, hospedada en un motel en ruinas bajo el nombre de Melissa Green. Llevas esos jeans descoloridos que tanto te gustan y esa sudadera gris que compraste en una gasolinera hace 2 días. Noah está durmiendo. Tomó fórmula hace 30 minutos y probablemente se despertará para otra toma alrededor de las 2 a.m. Las lágrimas empañaron mi visión, mientras el impacto total de sus palabras me golpeaba. Él nos había estado rastreando todo el tiempo. Tienes 2 opciones, Emma, continuó Antonio. Puedes venir al coche voluntariamente, o mis hombres pueden entrar y llevarte. De cualquier manera, tú y Noah vendrán conmigo. ¿Y si llamo a la policía? Su risa fue fría. El sheriff local me debe un favor. ¿Quién crees que me dijo en qué habitación estabas? La derrota me aplastó como una ola amenazando con hundirme. Miré a Noah, tan inocente, tan vulnerable. ¿Qué tipo de vida podría darle huyendo? Siempre mirando por encima del hombro, nunca quedándonos en un lugar el tiempo suficiente para construir un hogar. Y Antonio nunca dejaría de casarnos. Te daré 5 minutos para recoger tus cosas, dijo. No me hagas ir a buscarte, Emma. No te gustarán las consecuencias. La línea se cortó. Me quedé inmóvil junto a la ventana, observando cómo se abría la puerta del conductor de la SUV y una figura alta salía, abriendo un paraguas antes de moverse hacia la puerta trasera del pasajero. Incluso desde esta distancia reconocí la postura dominante, el andar seguro. Antonio nos había encontrado. Con manos temblorosas recogí nuestras pertenencias, lágrimas corriendo por mi rostro mientras empacaba las cosas de Noah. Cuando lo levanté, él se agitó, pero no despertó, acurrucándose contra mi hombro con total confianza. Lo siento mucho, mi niño, susurré, abrazándolo fuerte. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Al salir a la lluvia, la puerta trasera de la SUV se abrió. Antonio estaba allí, impecablemente vestido con un traje a medida, a pesar de la hora tardía, sus ojos oscuros fijos en mí
con una intensidad que me debilitó las rodillas. Detrás de él pude distinguir la silueta de otro hombre, un guardaespaldas, sin duda. Emma, dijo Antonio, mi nombre una caricia en sus labios. Es hora de volver a casa. Apreté mi agarre sobre Noah, mientras los ojos de Antonio se movían hacia el rostro dormido de nuestro hijo. Una hambre posesiva en su mirada que me aterrorizaba más que cualquier amenaza. Tú y el niño son míos, repitió, extendiendo su mano hacia mí, y yo protejo lo que es mío. Sin ningún lugar a donde huir, tomé su mano. El interior de la SUV olía a cuero caro y a la colonia de Antonio, sándalo con toques de ámbar y especias. Noah permaneció dormido en mis brazos mientras nos alejábamos del motel, el rítmico barrido de los limpiaparabrisas marcando el silencio. Mantuve mis ojos fijos en el rostro pacífico de mi hijo, negándome a mirar al hombre a mi lado. «Has perdido peso», observó Antonio, su voz engañosamente suave. Por el rabillo del ojo, lo vi hacer un gesto al conductor. «Carlo, detente en el próximo restaurante decente que esté abierto». «Eso no es necesario», dije, finalmente encontrando su mirada. «No tengo hambre». Los ojos oscuros de Antonio me estudiaron con una intensidad inquietante. No fue una pregunta, Emma. La autoridad tranquila en su voz me envió un escalofrío por la espalda. Este era el verdadero Antonio Russo, no el hombre encantador que me había perseguido con halagos y atención, sino el jefe de la mafia, acostumbrado a la obediencia absoluta. «¿A dónde nos llevas?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «A casa. Boston ya no es mi hogar». Una leve sonrisa curvó sus labios. ¿Quién dijo algo sobre Boston? El miedo me atenazó el pecho. Instintivamente abracé a Noah más fuerte, lo que lo hizo moverse contra mí. «Mi trabajo está en Boston. Mi apartamento. Tu apartamento ha sido vaciado. Tu renuncia del hospital fue presentada hace 2 semanas. Por lo que se sabe, te has mudado por razones familiares». Antonio se acercó para ajustar la manta alrededor de Noah, sus dedos rozando los míos. «Deberías agradecerme, Emma. He sido muy comprensivo con esta pequeña aventura tuya». «¿Comprensivo?» La ira momentáneamente superó mi miedo. «Nos cazaste como animales. Protegí lo que es mío». Su voz se mantuvo nivelada, pero sus ojos se endurecieron. «Tomaste a mi hijo y huiste. ¿Realmente pensaste que permitiría eso?» «Él es mi hijo también». «Sí», Antonio asintió. «Por eso estás sentada aquí en lugar de en el maletero». La amenaza casual me silenció. Me di la vuelta, observando las gotas de lluvia correr por la ventana mientras entrábamos al estacionamiento de una cafetería de carretera. El letrero de neón de abierto proyectaba un resplandor azul sobre el pavimento mojado. «Esperen aquí», ordenó Antonio al conductor antes de volverse hacia mí. «Trae a Noah. Está durmiendo. Tráelo». La finalidad en su tono no dejaba lugar a discusión. Recogí a Noah, quien se quejó brevemente antes de acomodarse contra mi hombro, y seguí a Antonio a la cafetería. A pesar de la hora tardía, algunos camioneros ocupaban los reservados, tomando café y picoteando platos de comida. La camarera, una mujer de mediana edad con ojos cansados, hizo un doble take cuando Antonio entró, su mirada deteniéndose en su traje a medida y su andar seguro. «Un reservado al fondo», le indicó, su mano apoyada en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia adelante. El reservado estaba posicionado con una vista clara tanto de la entrada como de la cocina. Noté que no era una coincidencia. Antonio me condujo al asiento que daba a la pared, mientras él tomaba el que tenía vista al restaurante. Una decisión táctica, siempre en control. «Café para los dos», le dijo a la camarera cuando se acercó.
y lo que tengas recién hecho y sustancioso. El pastel de carne acaba de salir. Ella ofreció, sus ojos curiosos entre nosotros y Noah. Eso estará bien. 2 platos. Cuando ella se fue, cambié a Noah a mi otro hombro, haciendo una mueca por el dolor en mis brazos. Sin decir una palabra, Antonio se estiró por la mesa. Dámelo. Dudé, retrocediendo instintivamente. Emma, dijo, su voz baja con advertencia. Dame a mi hijo. La amenaza en su tono me hizo obedecer. Con cuidado, transferí a Noah a sus brazos expectantes, mi corazón contraído mientras Antonio lo acunaba con una gentileza inesperada. Los ojos de Noah se abrieron, revelando esas profundas irises marrones, tan parecidas a las de su padre, antes de cerrarse de nuevo, aparentemente contento en el abrazo de este extraño. Él no te conoce, dije, incapaz de evitar la acusación en mi voz. Lo hará. Antonio estudió el rostro de Noah con fascinación posesiva. Él tiene la barbilla de mi madre, mis ojos. Su mirada se elevó a la mía. ¿Tu nariz? Aparté la vista, poco dispuesta a compartir este momento de orgullo parental con él. ¿A dónde nos llevas? Tengo una propiedad en el norte del estado, remota, segura. Ajustó la manta de Noah con sorprendente destreza. Ambos estarán cómodos allí mientras se hacen los arreglos. ¿Arreglos para qué? La camarera regresó con nuestro café, impidiendo su respuesta. Envolví mis manos alrededor de la taza, saboreando su calor. Cuando ella se fue, Antonio continuó como si no hubiera habido interrupción para nuestra vida juntos. Por supuesto, lo dijo como si fuera la conclusión más natural. Noah necesita a ambos padres. No quiero esta vida, susurré, con lágrimas amenazando. No quiero que Noah crezca rodeado de lo que haces. ¿Y qué es lo que hago, Emma? Su sonrisa no llegó a sus ojos. Dirijo negocios exitosos, proveo para mi familia, protejo lo que es mío. Hieres a la gente, solo a los que lo merecen. Él tomó un sorbo de su café, un brazo aún sosteniendo firmemente a Noah. El mundo no es el lugar seguro y ordenado que te enseñaron en la escuela de enfermería, Emma. Es brutal, implacable. Los fuertes sobreviven haciendo sus propias reglas. ¿Es eso lo que quieres enseñarle a nuestro hijo? ¿Que la violencia es la respuesta? Quiero enseñarle a ser fuerte, a tomar lo que quiere, a proteger lo que es suyo. Los ojos de Antonio se suavizaron mientras miraba a Noah. Quiero darle todo lo que yo nunca tuve. La camarera regresó con nuestra comida. Rodajas gruesas de pastel de carne con puré de papas y judías verdes. Mi estómago gruñó traidoramente al verla. ¡Come!, ordenó Antonio, cambiando a Noah a un brazo para poder cortar su propia comida con el otro. La normalidad doméstica de la escena era discordante con la realidad de nuestra situación. Comí mecánicamente, la comida insípida a pesar de mi hambre. A mitad de la comida, Noah comenzó a quejarse, su pequeña cara arrugándose mientras se preparaba para un llanto completo. «Tiene hambre», dije, acercándome a él. «Necesito prepararle un biberón». Antonio me lo devolvió, observando atentamente mientras sacaba un biberón y la fórmula del bolso de pañales. La camarera trajo agua caliente sin que se lo pidieran, sus ojos curiosos pero amables. «Hermoso bebé», comentó. «Tiene los ojos de su papá». Antonio sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Sí, los tiene». Mezclé la fórmula con práctica eficiencia, probando la temperatura en mi muñeca antes de ofrecer el biberón a Noah. Él se enganchó con avidez, su pequeña mano descansando contra la mía mientras bebía. «Eres buena con él», observó Antonio. «Soy su madre». «Sí, lo eres». Su expresión se volvió contemplativa. «Por eso te doy esta oportunidad, Emma.
No confundas mi indulgencia con debilidad. La amenaza flotó en el aire entre nosotros. Me concentré en Noah, en el sonido rítmico de su alimentación, tratando de bloquear las implicaciones de las palabras de Antonio. Cuando terminamos de comer, Antonio pagó con efectivo, dejando una propina que hizo que los ojos de la camarera se agrandaran. Afuera, la lluvia había disminuido a una llovizna. La SUV estaba esperando, el motor encendido, Carlos de pie junto a la puerta trasera abierta. Jefe, él asintió, sus ojos escudriñando el estacionamiento con vigilancia practicada. Regresamos al vehículo en silencio. Noah, ahora despierto pero tranquilo, sus ojos curiosos observando el entorno desconocido. Mientras volvíamos a la carretera, el agotamiento me invadió. Luché por mantener los ojos abiertos, aterrorizada de lo que podría pasar si me rendía al sueño. «Descansa», dijo Antonio notando mi lucha. «Tenemos varias horas de camino por delante». «Estoy bien», suspiró, el sonido sorprendentemente humano. «Tu terquedad era encantadora cuando nos conocimos. Ahora se está volviendo tediosa. Duerme, Emma. Si quisiera hacerte daño o quitarte a Noah, ya lo habría hecho». La lógica me dijo que tenía razón, pero el miedo me mantuvo vigilante. Aún así, mi cuerpo me traicionó. El movimiento rítmico del coche, el suave zumbido de los neumáticos en el asfalto mojado y el cálido peso de Noah contra mi pecho conspiraron para arrastrarme hacia la inconsciencia. Mi último pensamiento consciente fue que había fallado. Fallado en escapar. Fallado en proteger a Noah del mundo de su padre. Fallado en salvarnos a ambos. Desperté a la quietud y la ausencia del peso de Noah en mis brazos. El pánico me hizo incorporarme, el corazón golpeando contra mis costillas. Estábamos estacionados frente a una extensa mansión rústica, sus ventanas brillando con luz cálida a pesar de la hora antes del amanecer. Pinos rodeaban la propiedad, sus siluetas negras contra el cielo azul marino. «¿Dónde está Noah?», demandé, volviéndome para encontrar a Antonio observándome, mi hijo acunado de forma segura en sus brazos. «Está aquí mismo», dijo Antonio con calma. «Se despertó cuando llegamos. No quise molestarte». Extendí la mano hacia Noah. El alivio me inundó mientras Antonio me lo devolvía. Noah gorgoteó, aparentemente contento a pesar del extraño entorno y los brazos desconocidos que lo habían sostenido. «¿Dónde estamos?», pregunté, asomándome por la ventana a la imponente estructura ante nosotros. «Los Adirondacks. Mi familia ha sido propietaria de esta propiedad por generaciones». Antonio abrió su puerta. «Ven, ha sido una noche larga». El aire era fresco y con olor a pino cuando salí, tan diferente de las calles de la ciudad de Boston o de la carretera llena de escape por la que habíamos viajado. Las estrellas brillaban en lo alto, más de las que jamás había visto, su luz atenuándose a medida que el horizonte oriental comenzaba a iluminarse con el amanecer. La puerta principal se abrió antes de que la alcanzáramos, revelando a una mujer de mediana edad con un sencillo vestido negro, su cabello plateado recogido en un moño apretado. «Señor Russo». Ella saludó a Antonio con un leve asentimiento. «Todo está preparado como usted lo solicitó». «Gracias, señora Vázquez». Antonio me guió hacia adelante con una mano en la parte baja de mi espalda. «Esta es Emma y mi hijo Noah. Se quedarán con nosotros indefinidamente». Los ojos oscuros de la mujer me evaluaron sin juzgar. «La guardería está lista y he preparado la suite azul para la señorita Pierce», le dije cuando ella hizo una pausa. «Señorita Pierce». Ella asintió de nuevo. «Si me siguen, les mostraré sus habitaciones». El interior de la casa coincidía con su imponente exterior. Techos altos, pisos de madera, una mezcla de encanto rústico y lujo discreto. Una enorme chimenea de piedra dominaba la gran sala por la que pasamos,
con brasas aún brillando en sus profundidades. La señora Vázquez ha estado con mi familia desde que yo era un niño, explicó Antonio mientras subíamos una gran escalera. Es discreta y eficiente. Ella atenderá sus necesidades mientras estén aquí. ¿Y cuánto tiempo será eso?, pregunté, moviendo a Noah en mis brazos. Antonio no respondió. Su atención se centró en la señora Vázquez mientras abría una puerta al final de un largo pasillo. La guardería, anunció, haciéndose a un lado para dejarnos entrar. Me quedé sin aliento. La habitación era hermosa, pintada de un azul suave con nubes pintadas a mano flotando en el techo. Una cuna de caoba dominaba el centro, su ropa de cama blanca impecable con delicados bordados azules. Un cambiador a juego estaba contra una pared, completamente abastecido con pañales y suministros. Una mecedora junto a la ventana daba a los terrenos boscosos. Todo era perfecto, como si hubiera sido diseñado específicamente para Noah. ¿Cuándo tú? No pude terminar la pregunta, abrumada por las implicaciones. Empecé los preparativos el día que supe de la existencia de mi hijo, dijo Antonio, observando mi reacción con esos ojos oscuros penetrantes. Antes de tu impulsiva partida. El recordatorio de nuestra situación, de que esto no era un regreso a casa sino una captura, atenuó mi apreciación de la hermosa habitación. Noah, ajeno a la tensión, bostezó ampliamente en mis brazos. Está cansado, murmuré, acercándome al cambiador para prepararlo para dormir. La familiaridad de la rutina, cambiarle el pañal, ponerle ropa limpia, proporcionó un consuelo momentáneo en esta extraña nueva realidad. Antonio observó cada movimiento, su expresión ilegible. Cuando coloqué a Noah en la cuna, él se acercó, su hombro rozando el mío mientras ambos mirábamos a nuestro hijo. Es perfecto, dijo Antonio suavemente, inclinándose para acariciar la mejilla de Noah con un dedo. Perfecto y mío. La posesividad en su voz me envió un escalofrío por la espalda. No nuestro, mío. Su suite conecta con la guardería, dijo la señora Vázquez desde el umbral. ¿Le gustaría verla ahora? Asentí, reacia a dejar a Noah, pero desesperada por un momento a solas para organizar mis pensamientos. La suite azul, como ella la llamaba, era igualmente impresionante. Un dormitorio espacioso con una cama con dosel tamaño king, un baño en suite con una bañera con patas de garra y una pequeña sala de estar junto a una ventana que daba al bosque. Sus cosas serán entregadas mañana, dijo Antonio, siguiéndonos a la habitación. Mientras tanto, la señora Vázquez ha proporcionado lo esencial en el tocador y el baño. ¿Mis cosas? Me volví para mirarlo. ¿Cómo? Como dije, tu apartamento ha sido vaciado. Su tono era objetivo, como si estuviera discutiendo el clima en lugar del desmantelamiento sistemático de mi vida. Todo ha sido transportado aquí, libros, ropa, fotografías, incluso ese ridículo pingüino de peluche que tienes en tu cama. La mención casual del señor Waddles, un juguete de la infancia del que nunca me había podido deshacer, me heló la sangre. No solo nos había rastreado, me había estado observando, estudiándome mucho antes de que yo huyera. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Antonio despidió a la señora Vázquez con un asentimiento antes de responder. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, él se acercó a mi espacio personal, obligándome a inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Porque eres mía, Emma. Tú y Noah te convertiste en mía en el momento en que llevaste a mi hijo. Su voz era suave pero implacable. Protejo lo que es mío. Proveo para lo que es mío y no dejo que nadie tome lo que es mío. No soy una posesión, ¿o sí?
Su mano se levantó para cortar mi mejilla, el tacto engañosamente suave. Todo tiene un precio, Emma. Todo puede ser poseído. La única pregunta es quién tiene el título de propiedad. Me alejé, la ira brotando a través de mi agotamiento. ¿Es por eso que me perseguiste? ¿Para poseerme? Su risa fue baja, casi íntima. Te perseguí porque me fascinabas. Una enfermera que me plantó cara cuando intenté sacarle información sobre mi asociado. Hermosa, terca, compasiva. Viste más allá de mi riqueza y poder al hombre que había debajo. O eso pensé. No sabía quién eras realmente, ¿verdad? Sus ojos se entrecerraron. En algún nivel, debiste haberlo sentido. El peligro, el poder, es lo que te atrajo a mí, lo admitas o no. Me aparté de Antonio, incapaz de soportar la intensidad de su mirada o la incómoda verdad de sus palabras. ¿Había sentido algo peligroso en él desde el principio? ¿Había sido eso parte de su atractivo? Deberías descansar, dijo, su tono suavizándose. Ha sido una noche larga y no se despertará pronto. ¿Me encerrarás? Pregunté amargamente, aún mirando por la ventana. Eso no será necesario. La confianza en su voz era más efectiva que cualquier cerradura. No hay a dónde ir, Emma. Estamos a millas del pueblo más cercano y mis hombres patrullan los terrenos. Además, se acercó, su aliento cálido contra mi oído. No te irás sin Noah, y Noah no va a ninguna parte. Su certeza me aterrorizó porque tenía razón. Yo no podía irme sin mi hijo. Duerme un poco, continuó Antonio, retrocediendo. Hablaremos más cuando hayas descansado. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Permanecí inmóvil, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo antes de derrumbarme en el borde de la cama. Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron libremente ahora. Calientes y amargas, enterré mi rostro entre mis manos, los hombros temblando con sollozos silenciosos. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? Atrapada en una mansión remota, con un hombre que creía que me poseía, que había desmantelado sistemáticamente mi vida en Boston, que hablaba de protección y provisión mientras me amenazaba en el mismo aliento. El agotamiento finalmente superó mi desesperación. Revisé a Noah una última vez, aún durmiendo pacíficamente en su lujosa cuna nueva, antes de regresar a mi habitación. No me molesté en cambiarme de ropa, simplemente me quité los zapatos antes de arrastrarme debajo del lujoso edredón. A pesar de mi determinación de permanecer alerta para planear alguna forma de escape, el sueño me reclamó casi instantáneamente. Desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el sonido de los balbuceos de Noah a través de la puerta de la guardería. Desorientada, me senté momentáneamente confundida por el entorno desconocido antes de que los eventos de la noche anterior volvieran a mí. Antonio, la SUV, el largo viaje hacia el norte. Me apresuré a la puerta de conexión, abriéndola para encontrar a la señora Vázquez cambiándole el pañal a Noah mientras le hablaba en un suave español. Ella levantó la vista al verme entrar, su expresión neutral. Buenos días, señorita Pierce. Espero que haya dormido bien. ¿Dónde está Antonio? Pregunté, acercándome a Noah. Él me sonrió, pataleando sus piernas en reconocimiento, y algo de la tensión se alivió de mis hombros. El señor ruso tenía asuntos que atender. Se fue poco después del amanecer, pero dijo que regresaría esta noche. La señora Vázquez abrochó eficientemente el pañal limpio de Noah. Hay desayuno esperando abajo cuando esté lista. El señor ruso pidió que le mostrara los terrenos después. Muéstrame mi prisión, pensé amargamente, pero asentí. Alimentaré a Noah primero. Por supuesto, ella retrocedió,
permitiéndome levantar a Noah en mis brazos. La cocina está completamente abastecida con su fórmula y comida para bebés. Todo ha sido preparado de acuerdo con el horario que usted estableció. Se me erizó la piel al recordar lo minuciosamente que Antonio había estudiado nuestras rutinas. Gracias, logré decir, forzando la cortesía. No era culpa de la señora Vázquez que su empleador fuera un criminal controlador. Después de alimentar a Noah y encontrar ropa para ambos en los vestidores, todo nuevo, todo de mi talla, todo de mi estilo, nos aventuramos escaleras abajo. La señora Vázquez nos condujo a un soleado rincón para desayunar donde nos esperaban fruta fresca, pasteles y café. El señor Russo mencionó que prefiere un desayuno ligero, dijo, sirviendo café en una delicada taza de porcelana. Pero el chef puede preparar lo que desee. Esto está bien, dije, acomodando a Noah en una silla alta que no había estado allí la noche anterior. Todo preparado, todo anticipado. Era tan impresionante como inquietante. Después del desayuno, la señora Vázquez nos dio un recorrido por la mansión, o al menos las partes a las que se nos permitía acceder, como ella lo expresó con tacto. La casa era aún más grande de lo que parecía, con múltiples áreas de estar, un comedor formal, una biblioteca llena de libros encuadernados en cuero y una sala de sol con vista a un jardín bien cuidado. El ala este son los aposentos privados del señor Russo, explicó la señora Vázquez mientras pasábamos por una puerta cerrada. Él pide que respeten su privacidad. Como si tuviera algún deseo de aventurarme en la guarida del león, los terrenos eran igualmente impresionantes. Los jardines daban paso a céspedes bien cuidados, que a su vez se fundían con el bosque circundante. Un sendero de piedra conducía a un pequeño lago, su superficie brillando bajo el sol de la mañana. Era hermoso, pacífico y completamente aislado. Mientras caminábamos de regreso a la casa, vi a dos hombres vestidos de oscuro al borde de la propiedad, su postura alerta, su atención fija en nosotros. Seguridad, dijo la señora Vázquez, siguiendo mi mirada. Están aquí para su protección. ¿Es eso lo que Antonio les dijo? Pregunté antes de poder detenerme. La expresión de la señora Vázquez permaneció impasible. El señor Russo tiene enemigos, señorita Pierce. La seguridad es necesaria. No dije nada más, pero mientras continuábamos nuestro recorrido, noté las posiciones de las cámaras de seguridad discretamente montadas alrededor de la propiedad, los patrones de los movimientos de los guardias, los puntos de acceso cuidadosamente controlados. Esto no era solo un hogar. Era una fortaleza, y yo era su prisionera más reciente. El día pasó lentamente. Pasé la mayor parte en la guardería o en el jardín con Noah, tratando de mantener nuestra rutina normal a pesar de las extraordinarias circunstancias. La señora Vázquez mantuvo una distancia respetuosa, pero siempre estaba cerca, lista para proporcionar cualquier cosa que necesitáramos. A última hora de la tarde, Noah estaba irritable por la interrupción de su horario. Lo paseé por la guardería, cantándole suavemente, tratando de arrullarlo para que durmiera. El sonido de los neumáticos sobre la grava llegó a través de la ventana abierta. Antonio regresando, supuse. Efectivamente, menos de 10 minutos después, un suave golpe llegó a la puerta de la guardería. Antonio entró sin esperar respuesta. Su traje reemplazado por jeans oscuros y un suéter de carbón que de alguna manera lo hacía parecer aún más imponente. «¿Cómo está?», preguntó, acercándose a nosotros. «¿Demasiado cansado?», respondí, continuando el paso. Ha sido un día largo para él, para ambos. Los ojos de Antonio me evaluaron con esa mirada penetrante. La señora Vázquez dice que apenas almorzaste. No tenía hambre.
Necesitas cuidarte, Emma. Su tono contenía una nota de advertencia. No permitiré que descuides tu salud. Estoy bien, insistí, dándome la vuelta para acostar a Noah, quien finalmente se estaba durmiendo en su cuna. Antonio me observó, su expresión ilegible. Cuando Noah estuvo acomodado, él hizo un gesto hacia la puerta. «Únete a mí para cenar». No fue una petición. Lo seguí escaleras abajo al comedor formal, donde la mesa había sido puesta para dos con fina porcelana y cristal. Una botella de vino tinto ya estaba abierta, respirando junto al cubierto de Antonio. «Siéntate», dijo, sacándome una silla. La comida fue traída por un hombre que no había visto antes. Un chef, supuse, dado su atuendo. Cada plato fue exquisitamente preparado. La presentación digna de un buen restaurante. Comí mecánicamente, apenas saboreando la comida a pesar de su obvia calidad. Antonio me observó durante toda la comida, haciendo comentarios ocasionales sobre la casa, el área circundante, preguntando si Noah tenía todo lo que necesitaba. La banalidad de la conversación era surrealista dadas nuestras circunstancias. «¿Por qué estoy aquí?», pregunté finalmente mientras se servía el postre, un delicado soufflé de chocolate que me habría encantado en otras circunstancias. Antonio tomó un sorbo de vino antes de responder. «Te dije que tú y Noah pertenecen conmigo». «¿Pero por qué?», presioné. «Desapareciste cuando te dije que estaba embarazada. Claramente no querías una familia entonces». Su expresión se oscureció. «Tuve complicaciones que atender. Rivales que habrían visto a mi hijo como una debilidad para explotar. Tu embarazo llegó en un momento inoportuno. ¿Entonces nos abandonaste? Te protegí manteniendo mi distancia», corrigió, su voz endureciéndose. «Tenía arreglos para monitorear tu bienestar, provisiones financieras reservadas para el niño. Nunca recibí un centavo de ti, porque nunca lo pediste». Su sonrisa fue fría. «Tu orgullo no lo permitiría, pero el dinero estaba allí, esperando, así como yo estaba esperando el momento adecuado para traerte a mi vida correctamente». «¿Y ahora es ese momento?». No pude evitar la amargura en mi voz. «¿Ahora que me has hecho cazar como un animal? Ahora que ciertos obstáculos han sido eliminados». Antonio se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros intensos. «Mis enemigos han sido tratados. Mi posición es segura. Es hora de que mi hijo ocupe su lugar legítimo en mi vida, en mi familia. Como que tu heredero, la próxima generación de criminales». Su mano se extendió agarrando mi muñeca con dolorosa intensidad. «Mide tus palabras, Emma. Hay límites para mi paciencia». El miedo me invadió, pero me negué a mostrarlo. «La verdad duele, ¿verdad? Puedes vestirla con trajes caros y hablar de negocios, pero ambos sabemos lo que realmente eres». Por un momento pensé que podría golpearme. Luego, sorprendentemente, se rió, un sonido genuino de diversión que transformó su rostro, recordándome dolorosamente al hombre que había creído conocer en Boston. «Ahí está ella», dijo, su agarre en mi muñeca suavizándose pero sin soltarse. La enfermera ardiente que llamó mi atención empezaba a pensar que había roto tu espíritu. «No has roto nada», repliqué, liberando mi mano. «Bien». Él se recostó, buscando su copa de vino. «No tengo interés en una mujer rota criando a mi hijo. Te quiero tal como eres, Emma. Fuerte, terca, con principios. Entonces déjanos ir». «Nunca». La palabra fue suave pero absoluta. «Tú y Noah son míos ahora. Cuanto antes acepten eso, más felices seremos todos. Nunca seré feliz como tu prisionera». Antonio suspiró, dejando su vaso. «No eres una prisionera, Emma. Eres la madre de mi hijo,
la mujer que estará a mi lado mientras construyo un legado para nuestro hijo. No quiero ninguna parte de tu legado. Sin embargo, ya eres central en él. Su expresión se suavizó marginalmente. Noah es mi sangre, mi futuro. Y tú, Emma, me diste ese futuro. ¿Cómo podría no valorarte solo por ese regalo? La sinceridad en su voz era más inquietante de lo que habían sido sus amenazas. En la retorcida cosmovisión de Antonio, él realmente creía que me estaba honrando al traerme a su vida, al reclamarme a mí y a Noah como posesiones. Quiero ver a Noah, dije, necesitando escapar de la intensidad de su mirada. Antonio asintió, sorprendentemente condescendiente. Por supuesto, pero esta conversación no ha terminado, Emma. Tarde o temprano tendrás que aceptar tu lugar aquí, tu lugar conmigo. Me levanté sin responder, huyendo de la atmósfera opresiva del comedor hacia el relativo santuario de la guardería. Noah dormía pacíficamente, ajeno a la lucha de poder que se libraba por su futuro. Mientras observaba el pecho de mi hijo subir y bajar, hice una promesa silenciosa. De alguna manera, de alguna forma, encontraría una manera de liberarnos del control de Antonio. Tenía que hacerlo por el bien de Noah, porque me negaba a dejar que mi hijo creciera para ser como su padre. Los días se fundieron en semanas con una rutina que era a la vez reconfortante y enloquecedora en su previsibilidad. Cada mañana me despertaba con los balbuceos de Noah. Desayunábamos en el soleado rincón y luego pasábamos las mañanas en los jardines o junto al lago si el clima lo permitía. Las tardes eran para siestas y juegos tranquilos en la guardería. Las noches traían el regreso de Antonio de cualquier misterioso negocio que ocupara sus días. Él insistía en que cenáramos juntos todas las noches, Noah en una silla alta entre nosotros como una parodia de una familia normal. Después de la cena, Antonio pasaba tiempo con Noah, observando con orgullo posesivo cómo nuestro hijo se volvía más activo, más consciente. Siempre estaba presente durante estas interacciones, revoloteando protectoramente, aunque Antonio nunca me dio razones para temer por la seguridad física de Noah. Era por su alma por lo que temía, por la influencia que la presencia de Antonio tendría en mi hijo inocente. 3 semanas después de nuestro cautiverio, porque a pesar del lujo que nos rodeaba, eso era lo que era. Empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Antonio. Se quedaba más tiempo en la cena, haciendo preguntas sobre mi día, compartiendo historias cuidadosamente editadas de su infancia. A veces, cuando pensaba que no lo estaba mirando, lo sorprendía observándome con una expresión que no podía descifrar del todo. Ya no era solo posesión en sus ojos. Había algo más, algo que hacía que mi corazón se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. La cuarta semana trajo lluvia, confinándonos a la casa. Al tercer día de aguaceros, estaba desesperada por una distracción. Después de acostar a Noah para su siesta de la tarde, me dirigí a la biblioteca, esperando perderme en un libro. Me sorprendió encontrar a Antonio allí, sin chaqueta, con las mangas remangadas, concentrado en papeles extendidos sobre un escritorio antiguo. Lo siento, dije, girándome para irme. No sabía que estabas en casa. Quédate, dijo, levantando la vista. Algo en su expresión, un cansancio que no había visto antes, me hizo detenerme. Por favor, añadió, la palabra torpe en sus labios, como si rara vez la usara. Dubitativamente, me acerqué a las estanterías, escaneando títulos mientras era muy consciente de su presencia detrás de mí. «Puedes tomar el libro que quieras», dijo, su voz más suave de lo habitual. «No son solo para exhibir». Seleccioné una novela al azar y luego me volví para mirarlo. «¿Por qué no estás en donde sea que vayas durante el día?»
Una leve sonrisa curvó sus labios. Cuidado, Emma. Eso casi sonó a interés en mis actividades. Solo curiosa, ¿por qué estás interrumpiendo la rutina? La lluvia. Él hizo un gesto hacia las ventanas donde el agua corría por el cristal. Hace que ciertas reuniones sean difíciles. Me senté en una silla junto a la chimenea, abriendo mi libro sin realmente ver las palabras. Después de un momento, Antonio regresó a sus papeles. El rascar de su pluma, el único sonido aparte de la lluvia y el crepitar del fuego. El silencio debería haber sido tenso, incómodo. En cambio, se sentía casi pacífico. Me encontré observándolo por encima del borde de mi libro, estudiando la forma en que su frente se fruncía en concentración, la fuerte línea de su mandíbula, los movimientos seguros de sus manos. Estás mirando fijamente, observó sin levantar la vista. Estoy tratando de entenderte, admití. Ahora él sí levantó la vista, ojos oscuros encontrándose con los míos al otro lado de la habitación. ¿Qué hay que entender? ¿Cómo puede ser dos personas a la vez? El hombre que nos secuestró a mí y a mi hijo, que nos amenaza y controla, y el hombre que le lee a Noah con tanta gentileza, que pregunta por mi día como si realmente le importara. Antonio dejó su bolígrafo recostándose en su silla. No son hombres diferentes, Emma, solo lados diferentes del mismo, el criminal y el padre. Esperaba ira ante la provocación, pero él simplemente se encogió de hombros. Si esas son las etiquetas que prefieres, ¿qué etiquetas usarías tú? Protector, proveedor. Sus ojos mantuvieron los míos. Hombre. La simplicidad de la respuesta me dejó sin palabras. Antonio aprovechó el momento para levantarse de su escritorio y cruzar al mueble bar, sirviendo líquido ámbar en 2 vasos de cristal. Aquí, dijo, ofreciéndome uno. No quiero. Es solo whisky, Emma, no veneno. Un toque de diversión tiñó su voz. Aunque entiendo por qué podrías confundir los dos cuando viene de mi mano. Acepté el vaso, pero no bebí, observando cómo se sentaba en la silla frente a la mía. La luz del fuego jugaba sobre sus facciones, suavizando los duros ángulos de su rostro. ¿Por qué yo? Pregunté de repente. De todas las mujeres que podrías haber reclamado, ¿por qué elegir a una enfermera sin conexiones, sin dinero, sin nada que ofrecer a tu negocio? Antonio estudió su whisky, girando el vaso para que reflejara la luz. Quizás sea precisamente por eso. No querías nada de mí excepto a mí mismo. No sabía quién eras realmente, ¿verdad? Su mirada se elevó a la mía. Nunca mentí sobre quién era Emma. Elegiste no ver ciertos aspectos de mi vida, pero siempre estuvieron ahí, justo debajo de la superficie. Había verdad en sus palabras que no quería reconocer. Había ignorado las señales de advertencia, los misteriosos socios de negocios, la forma en que la gente lo trataba con deferencia en los restaurantes, las vagas explicaciones sobre su trabajo. Me fascinabas, continuó Antonio, su voz pensativa. Tan diferente de las mujeres de mi mundo, fuerte, independiente, compasiva. Tomó un sorbo de su whisky y hermosa, aunque nunca pareces ser consciente de ello. El calor subió a mis mejillas, inoportuno, pero innegable. No, susurré. ¿No qué? Di la verdad. Él se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, su intensa mirada sosteniendo la mía. Puedes odiar lo que soy, Emma. Puedes odiar lo que he hecho, pero no te mientas a ti misma sobre lo que existe entre nosotros. Síndrome de Estocolmo. Él se rió, el sonido rico y genuino, siempre tan rápida con esa lengua afilada. No, no síndrome de Estocolmo. Esto precede a tu estancia involuntaria aquí. Finalmente,
Tomé un sorbo del whisky, dando la bienvenida a su quemazón. No hay nosotros, Antonio. Estás tú imponiendo tu voluntad y yo sin más opción que soportarlo. ¿Es realmente así como ves nuestra situación? ¿Sin más opción que soportar? Dejó su vaso con cuidado deliberado. Tienes opciones, Emma. Siempre has tenido opciones. ¿Cómo qué? ¿Dejar a mi hijo atrás? ¿Correr hacia la naturaleza sin dinero, sin teléfono, sin forma de escapar de tus hombres? La ira se me subió a la garganta. Esas no son opciones. Son escenarios imposibles que has diseñado para atraparme aquí. La expresión de Antonio se oscureció. Te traje aquí porque tomaste a mi hijo y huiste, porque me negaste mi derecho como su padre. Perdiste ese derecho cuando desapareciste. Expliqué por qué. No explicaste nada. Las emociones que había estado reprimiendo durante semanas estallaron. Me diste una vaga excusa sobre complicaciones y rivales. Pero la verdad es que no querías la responsabilidad. No nos querías hasta que te diste cuenta de que alguien más podría tenernos. Hasta que tu naturaleza posesiva no pudo soportar la idea de perder lo que considerabas tuyo. Esperaba rabia. En cambio, Antonio se quedó muy quieto, sus ojos nunca apartándose de los míos. ¿Crees que no te quería? ¿Que me mantuve alejado por elección? Él se rió amargamente. Los hombres de Salvatore Moretti me estaban buscando. Emma, el mismo hombre que ya había matado a mi hermano por invadir su territorio. Si él hubiera sabido de ti, de Noah, ambos estarían muertos. El crudo dolor en su voz me silenció. Mantuve mi distancia para mantenerte a salvo. Continuó, su voz baja e intensa. Tenía hombres vigilando tu apartamento, tu hospital. Sabía cada paso que dabas, cada persona con la que hablabas. Transferí dinero a cuentas a tu nombre que nunca tocaste porque tu maldito orgullo no te permitiría buscarlas. No sabía. No, no lo sabías. Antonio se levantó bruscamente, dirigiéndose a la ventana para mirar la lluvia. Y cuando Moretti finalmente fue tratado, cuando finalmente pude reclamarte a ti y a mi hijo sin pintar objetivos en sus espaldas, ¿qué encontré? Que habías desaparecido, que habías tomado a mi hijo y huido. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por la lluvia contra las ventanas y el crepitar del fuego. Luché por reconciliar esta versión de los hechos con lo que había creído durante tanto tiempo. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Pregunté finalmente. Él se giró, su perfil silueteado contra la luz gris. ¿Me habrías creído o lo habrías visto como otra manipulación? Otra mentira del criminal que desprecias. El monitor de bebé en la mesa junto a mí crepitó con el gemido de Noah. Estaba despertando de su siesta. Me levanté, agradecida por la interrupción. Noah me necesita, dije, dejando mi whisky apenas tocado. Antonio asintió, su expresión ilegible. Continuaremos esta conversación en otro momento, Emma. Hay más que necesitas entender. Huí de la biblioteca, mis pensamientos en un torbellino. ¿Podría Antonio estar diciendo la verdad? ¿Realmente se había mantenido alejado para protegernos? ¿O era esto solo otra manipulación, diseñada para ganarse mi simpatía, mi conformidad? Los quejidos de Noah se intensificaron hasta convertirse en llantos completos cuando llegué a la guardería. Lo levanté de la cuna, inhalando su dulce aroma de bebé mientras lo abrazaba fuerte. «Está bien, mi dulce niño», murmuré, balanceándome suavemente. «Mamá está aquí». Mientras le cambiaba el pañal y preparaba un biberón, mi mente corría. Si Antonio había estado diciendo la verdad, si se había mantenido alejado para protegernos de esta persona Moretti, entonces mi huida con Noah debe haber parecido la máxima traición.
No me extraña que estuviera tan decidido a encontrarnos, tan posesivo una vez que nos tuvo. Pero eso no excusaba mantenernos aquí contra nuestra voluntad, me recordé. Entender sus motivos no justificaba sus acciones. Noah se acomodó en mis brazos, su pequeña mano descansando contra el biberón mientras bebía. Sus ojos, los ojos de Antonio, me miraban con total confianza. En ese momento, el peso de mi responsabilidad hacia él se sintió aplastante. ¿Cuál era el camino correcto a seguir? ¿Continuar resistiendo a Antonio, manteniendo la hostilidad entre nosotros, o encontrar alguna manera de coexistir, de crear una apariencia de estabilidad por el bien de Noah? Esa noche, Antonio no regresó a cenar. La señora Vázquez me informó que había sido llamado por asuntos urgentes y no se esperaba su regreso hasta el día siguiente. Sentí un inesperado atisbo de algo en su ausencia, no decepción, seguramente alivio quizás, o preocupación por lo que podrían implicar los asuntos urgentes para un hombre en su posición. Comí sola en el rincón del desayuno en lugar del comedor formal, Noah balbuceando felizmente en su silla alta a mi lado. Después de acostarlo, regresé a la biblioteca, atraída por un impulso que no podía nombrar. Los papeles de Antonio no estaban en el escritorio, la superficie ahora desnuda, excepto por un pequeño libro encuadernado en cuero. Curiosa, lo cogí. Un diario, sus páginas llenas de una escritura masculina pulcra. La primera entrada estaba fechada poco después de que le dije a Antonio que estaba embarazada. Sabía que debía dejarlo, que leerlo era una invasión de la privacidad, pero la visión de mi nombre en la página me impulsó a continuar. Emma está embarazada. Mi hijo crece dentro de ella. El momento no podría ser peor. Con Moretti acercándose, pero me encuentro afectado por la noticia de maneras que no había anticipado. He arreglado seguridad adicional en su apartamento, su lugar de trabajo. Ella no lo sabe, por supuesto, no lo aceptaría si lo supiera. Esa independencia, ese fuego es lo que me atrajo a ella en primer lugar. Pasé la página con el corazón acelerado. Tuve que salir de Boston hoy. Los hombres de Moretti fueron vistos cerca del hospital, demasiado cerca de Emma. No puedo arriesgarme a que descubran su conexión conmigo. Carlo mantendrá la vigilancia. Solo informes mensuales para minimizar cualquier rastro que la lleve a ella. La distancia es difícil, más de lo que esperaba. Me hundí en una silla, continuando leyendo mientras Antonio hacía una crónica de los meses de mi embarazo y la primera infancia de Noah, todo a distancia a través de los informes de sus hombres. Las entradas eran escasas, fácticas. Sin embargo, entre líneas sentía un anhelo, una frustración que coincidía con la mía durante esos meses en los que creí que simplemente nos había abandonado. La última entrada estaba fechada justo antes de que él apareciera en la puerta de mi apartamento. Moretti está muerto, su organización desmantelada. La amenaza ha sido eliminada. Mañana reclamaré lo que es mío. Mi hijo, Emma. Finalmente ocuparán su lugar legítimo en mi vida, mi familia. Nada nos separará de nuevo. Cerré el diario, mis manos temblaban. Si estas entradas eran genuinas, y la emoción cruda en ellas sugería que lo eran, entonces Antonio nunca nos había abandonado. Había estado observando, esperando, protegiéndonos desde lejos. Cambió todo y nada, porque, independientemente de sus razones, todavía nos había tomado por la fuerza, todavía nos mantenía aquí contra nuestra voluntad, todavía nos veía como posesiones en lugar de personas con nuestras propias elecciones, nuestras propias vidas, ¿verdad? Volví a colocar el diario exactamente donde lo había encontrado y salí de la biblioteca, mi mente agitada por emociones contradictorias.
El sueño me eludió esa noche. No paraba de repetir las palabras de Antonio, el dolor en su voz cuando habló de mantenerse alejado para protegernos, la certeza posesiva en la entrada de su diario. Mañana reclamo lo que es mío. Por la mañana el agotamiento se había asentado en mis huesos, pero la claridad seguía siendo frustrantemente inalcanzable. Realicé los movimientos de nuestra rutina diaria. Desayuno con Noah, juego matutino, almuerzo, todo mientras lidiaba con las implicaciones de lo que había aprendido. Antonio regresó poco después del mediodía, antes de lo esperado. Estaba en el jardín con Noah, observándolo gatear enérgicamente sobre una manta que había extendido en el césped, cuando el sonido de los neumáticos sobre la grava anunció su llegada. Minutos después, apareció en el sendero del jardín, todavía con su traje, pero con la corbata aflojada, la chaqueta colgada sobre un hombro. «Has vuelto temprano», dije, incapaz de leer su expresión mientras se acercaba. El asunto se resolvió más rápidamente de lo anticipado. Sus ojos se movieron hacia Noah, suavizándose mientras nuestro hijo se levantaba sobre piernas inestables, usando mi brazo para equilibrarse. Se está haciendo más fuerte. Está tratando de caminar. No tardará mucho ahora. Antonio dejó su chaqueta a un lado y se sentó en la manta, sus movimientos elegantes a pesar de la formalidad de su atuendo. Noah inmediatamente abandonó mi brazo a favor del de su padre, balbuceando emocionado mientras agarraba las manos extendidas de Antonio. «Eso es, Piccolo Leone». Antonio lo animó, su voz más suave de lo que jamás la había oído. «Ya casi llegas, pequeño león». El cariño me retorció el corazón inesperadamente. Noah dio un paso tambaleante, luego otro, su cara una imagen de concentración. Cuando finalmente se derrumbó en los brazos de Antonio, su risa encantada fue igualada por la profunda risa de Antonio. «¿Viste eso?» Antonio me miró, una alegría genuina iluminando sus facciones. «Casi lo logra». Lo vi. No pude evitar sonreír ante el logro de Noah, incluso mientras notaba la extraña intimidad de compartir este momento con Antonio. Como padres reales, no captor y cautivo. «Él tiene tu determinación», dijo Antonio, sentando a Noah en su regazo. «Terco, igual que su madre. Esperemos que eso sea todo lo que herede de mí». La expresión de Antonio se ensombreció. «Hay peores cualidades que podría heredar que tu compasión, tu integridad o tu crueldad, tu creencia de que las personas son posesiones que se poseen». Me arrepentí de las palabras tan pronto como salieron de mi boca, esperando ira. En cambio, Antonio suspiró, un sonido cansado que parecía llevar el peso de toda nuestra complicada situación. «Necesitamos hablar, Emma, correctamente, sin interrupciones». Él miró su reloj esta noche, después de que Noah duerma. «Hay cosas que necesitas entender sobre mí, sobre mi mundo». Dudé, luego asentí. «Está bien». El resto del día transcurrió en un extraño limbo, ambos cuidadosamente educados mientras nos movíamos a través de nuestras rutinas. La cena fue un asunto tranquilo. La tensión entre nosotros palpable, pero de alguna manera diferente a antes, cargada de anticipación en lugar de hostilidad. Después de que Noah estuvo acostado para la noche, encontré a Antonio en la biblioteca de nuevo, esta vez con un fuego encendido a pesar de la noche templada. 2 vasos de whisky esperaban en la pequeña mesa entre las sillas de cuero. «Siéntate, por favor», dijo, señalando la silla frente a la suya. Me senté, aceptando el whisky que me ofreció más por la necesidad de tener algo que sostener que por cualquier deseo de alcohol. «Leí tu diario», confesé abruptamente,
necesitando aclarar la situación. Ayer, cuando te fuiste, estaba en el escritorio y yo, lo sé. La expresión de Antonio permaneció neutral. Lo dejé allí para que lo encontraras. ¿Tú qué? Una leve sonrisa curvó sus labios. Hay algunas cosas que me resultan difíciles de expresar directamente, Emma. El diario ofrecía una perspectiva que pensé que deberías tener. Entonces, todo era verdad sobre Moretti, sobre mantenerme alejado para protegernos. Cada palabra. Antonio tomó un sorbo de su whisky, sus ojos oscuros nunca apartándose de los míos. No miento, Emma. Puedo retener información cuando sea necesario, pero no miento. Especialmente a ti. ¿Por qué especialmente yo? Porque lo ves a través de ello. Siempre lo has hecho. Su voz se suavizó. Es una de las razones por las que me atraíste desde el principio. Tu habilidad para ver más allá de la pretensión, a la verdad que hay debajo. Miré mi vaso, incómoda con la sinceridad en su expresión. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué no vi quién eras realmente cuando nos conocimos? Quizás porque nunca lo oculté. No realmente. Antonio se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas. Sabías que era peligroso, Emma. Sentiste el poder, la oscuridad. Te sentiste atraída por ello incluso cuando una parte de ti lo temía. Había una verdad incómoda en sus palabras. Me había sentido atraída por su intensidad, su presencia imponente, la sensación de que vivía según sus propias reglas. Eso no significa que aceptara lo que eres, dije finalmente. ¿Lo que haces? ¿Y qué es lo que crees que hago exactamente? Él levantó una ceja. Tiras palabras como criminal y jefe de la mafia, pero ¿alguna vez te has preguntado qué significan realmente esas etiquetas en mi mundo? Sé lo suficiente. Drogas, juego, extorsión, negocios, interrumpió Antonio. Territorio, protección. Tú solo ves la superficie, Emma, la forma en que la ley define estas cosas, blanco y negro, legal e ilegal. Pero el mundo no es tan simple. Hacer daño a la gente está mal. Eso es bastante simple, ¿no? Él dejó su vaso. El hombre que desfalca millones, destruye pensiones, arruina vidas, pero lo hace todo dentro de la ley. Es mejor que el hombre que rompe piernas para proteger su territorio. El político que acepta sobornos para permitir que las corporaciones envenenen los barrios. Es mejor que el criminal que impone su propia justicia cuando la ley falla. Eso es una falsa equivalencia, ¿verdad? La expresión de Antonio se endureció. Mi padre era un pescador en Sicilia. Trabajo honesto, rompiéndose la espalda todos los días para alimentar a su familia. Cuando una tormenta destruyó su bote, fue al banco por un préstamo. Se negaron. Sin garantía, dijeron. Así que, en cambio, fue al don Castellaniano. Permanecí en silencio, sintiendo que esta historia era importante. El don le dio el dinero, sin papeles, sin intereses, solo un apretón de manos y el entendimiento de que mi padre recordaría el favor. Los ojos de Antonio se perdieron en la memoria. Cuando yo tenía 10 años, unos hombres vinieron a nuestro pueblo. No eran hombres locales, estadounidenses con conexiones con el gobierno, con planes de construir un complejo turístico que destruiría los caladeros de pesca. Al alcalde se le pagó para que mirara hacia otro lado. A la policía se le pagó para ignorar las quejas. ¿Qué pasó? El don pasó. Una fría sonrisa tocó los labios de Antonio. 3 hombres abandonaron el pueblo en bolsas para cadáveres. El complejo turístico nunca se construyó. Los caladeros de pesca permanecieron intactos. ¿Eso fue criminal? Según la ley, sí. Según los estándares de nuestra comunidad,
Fue justicia cuando nadie más la proporcionaría. Luché por formular una respuesta que no sonara ingenua o crítica. Eso no justifica todo lo que haces. No, no lo hace. Antonio me sorprendió con su acuerdo. Hay aspectos de mi negocio que incluso yo encuentro desagradables, necesarios, pero desagradables. Entonces, ¿por qué continuar? Porque alguien siempre llenará el vacío, Emma. Mejor yo con mi código, mis límites, que alguien sin ellos. Él volvió a buscar su whisky. Y porque es lo que sé, lo que me criaron para ser. ¿Y Noah, es eso lo que quieres para él también? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Antonio se tomó su tiempo para responder, agitando el líquido ámbar en su vaso. Lo que quiero para Noah es elección, dijo finalmente. Es la elección que yo nunca tuve. Quiero que sea educado, culto, preparado para hacerse cargo de mis negocios legítimos si lo desea, o para forjar su propio camino por completo. ¿Negocios legítimos? La sonrisa de Antonio fue irónica. ¿Crees que todos mis ingresos provienen de actividades ilegales? Poseo bienes raíces en todo el noreste. Empresas constructoras, empresas de importación y exportación, todo perfectamente legal, todo rentable. Entonces, ¿por qué arriesgar el resto si tienes opciones legítimas? Porque el poder no viene de redactar contratos de alquiler, Emma. La protección, la verdadera protección, viene de ser temido. Su voz se endureció, y mi familia siempre estará protegida. La intensidad en su tono me envió un escalofrío por la espalda. A pesar de todo su hablar de códigos y límites, Antonio seguía siendo un hombre peligroso, un hombre que había matado, que había ordenado matar a otros, que vivía según su propia versión brutal de justicia. No puedo aceptar eso, dije suavemente. No puedo criar a Noah en este mundo, Antonio. No puedo fingir que lo que haces es solo otro negocio, otra opción de estilo de vida. No te estoy pidiendo que lo hagas. Él dejó su vaso y se inclinó hacia adelante, su expresión más seria de lo que jamás la había visto. Te estoy pidiendo que me veas por completo, Emma. El hombre que mataría para proteger a su familia y el hombre que lee cuentos antes de dormir a su hijo. El hombre que quebranta la ley y el hombre que se ciñe a un estándar más alto que cualquier código legal. Y si no puedo, si nunca puedo aceptar esas partes de ti, entonces llegaremos a un acuerdo. Su tono era objetivo. No te obligaré a amarme, Emma, pero Noah es mi hijo y tú eres su madre. Estamos unidos por él, lo aceptes o no. Entonces, ¿seguimos siendo tus prisioneros? Antonio suspiró, frotándose una mano por la cara. Un raro gesto de frustración. ¿Es realmente así como te ves a ti misma, como una prisionera? ¿Cómo llamarías a alguien retenido contra su voluntad? ¿Y si las puertas estuvieran abiertas? Sus ojos se encontraron con los míos. Si te dijera que puedes irte mañana, marcharte, ¿qué harías? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo me llevaría a Noah y me iría... ¿A dónde? Su voz era suave pero persistente. De vuelta a Boston, donde tu trabajo ha sido ocupado, a tu apartamento, que ya no existe, a tus cuentas bancarias, que están vacías porque retiraste todo antes de huir, a tus amigos, que creen que te has mudado por razones familiares. Cada pregunta era un golpe, desmantelando sistemáticamente la vida a la que había imaginado regresar. Encontraría un lugar nuevo, insistí. Empezar de nuevo sola, sin apoyo, sin recursos, mirando constantemente por encima del hombro por mis hombres. O peor, mis enemigos que podrían usarte a ti y a Noah para llegar a mí. Antonio negó con la cabeza. Eso no es libertad, Emma. Eso es solo otro tipo de prisión.
Me levanté bruscamente, incapaz de soportar la lógica de sus argumentos. Necesito un poco de aire. Para mi sorpresa, Antonio no intentó detenerme. La terraza es agradable a esta hora de la noche. Salí de la biblioteca sin responder, abriéndome paso por la silenciosa casa hasta la terraza de piedra que daba al jardín. El aire nocturno era fresco, con aroma a pino y tierra. Las estrellas brillaban en lo alto, más de las que jamás había visto en Boston. Apoyada en la balaustrada de piedra, traté de ordenar mis tumultuosos pensamientos. Antonio había desmantelado todos los escenarios en los que podía escapar con Noah. Destruyó mi antigua vida, asegurándose de que no tuviera a dónde regresar, ningún sistema de apoyo al que recurrir. Sin embargo, afirmó que me dejaría ir si elegía hacerlo. ¿Era otra manipulación o realmente estaba ofreciendo una elección? Confiado en que yo llegaría a la misma conclusión que él, que quedarse era la única opción viable. Escuché sus pasos detrás de mí, pero no me giré. Él se acercó para pararse a mi lado, dejando una distancia respetuosa entre nosotros mientras miraba las estrellas. No soy un hombre bueno según los estándares convencionales, Emma, dijo en voz baja. He hecho cosas que te horrorizarían. Probablemente las volveré a hacer si las circunstancias lo requieren. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que tengas los ojos abiertos si eliges quedarte. Él se volvió para mirarme, su expresión seria, sin ilusiones, sin falsas esperanzas de cambiarme a mí o a mi mundo. Y si elijo irme, entonces proveeré para ti y Noah una nueva identidad, una casa en un lugar seguro, dinero. Su voz se tensó. Y visitaré a mi hijo regularmente. Lo veré crecer. Seré parte de su vida en la medida en que tú lo permitas. La oferta me dejó atónita. Era más de lo que me había atrevido a esperar, y sin embargo, menos de lo que una parte de mí, una parte que había estado negando, quería. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué nos dejarías ir después de todo lo que has hecho para mantenernos aquí? Antonio permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi vulnerable, porque mantenerte contra tu voluntad está destruyendo lo que más valoro en ti. Se volvió para mirarme completamente. Tu espíritu, tu fuego, la mujer que me plantó cara ese primer día en el hospital. Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para apartarme. Cuando no lo hice, sus dedos rozaron mi mejilla con sorprendente gentileza. Te quiero a mi lado, Emma. No como una prisionera, sino como una compañera, la madre de Noah. Mi. Él dudó, como si la palabra le fuera ajena. Mi igual. El toque, las palabras, la inesperada vulnerabilidad en su expresión, todo ello combinado para crear un momento de claridad que no había esperado. Antonio me estaba ofreciendo una elección real, quizás por primera vez desde que había reaparecido en mi vida. Y en ese momento me di cuenta de mi propia verdad, que a pesar de todo, alguna parte de mí nunca había dejado de sentirse atraída por él, por su fuerza, su intensidad, su devoción absoluta a aquellos que consideraba suyos. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para decidir. Antonio asintió, su mano se apartó de mi rostro. Tómate todo el tiempo que necesites. No vamos a ninguna parte. Mientras se giraba para irse, me encontré estirando la mano hacia su brazo. Antonio. Él se detuvo mirándome. Gracias. Por la verdad, por la elección. Algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos oscuros. Siempre, Emma.